Versículo 26. Juan 14, 26 es un texto adjunto al texto que se leyó al inicio, y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y os recordará, enseñará y recordará. Amén. En el otro texto decía: Él os guiará a toda la verdad. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Y bien, en esta tarde quiero aprovechar disciplina bíblica, que bueno, a mí me fascina muchísimo. Ustedes me disculparán y de pronto un día tendrán algo que recordar por ahí. Me gusta muchísimo dar los nombres técnicos de las ciencias bíblicas, las disciplinas bíblicas. La Biblia tiene sus disciplinas, es decir, la Biblia no es un conocimiento de todo un poquito o de todo en los aspectos generales. No, la Biblia tiene sus disciplinas, sus ciencias dentro de ella misma. Esta, por ejemplo, que tiene que ver con el Espíritu Santo y con todo lo que hemos tratado estos días acá, se llama neumatología. Neumatología. Cuando hablamos de neumatología se habla del neuma. Y no es una cosa que se ha inventado ahora, ni mucho menos. Eso no lo inventó el internet, ni Wikipedia, nada de eso. No, esto es un término griego, un término griego bíblico. Y cuando yo hablo del neuma de Dios, sencillamente, o el neumatología, hablo del neuma de Dios. Y cuando hablo del neuma de Dios, es decir, hablo del soplo de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces, Dios ha actuado en su Espíritu Santo, con su Espíritu, con su neuma, en el Antiguo Testamento, su ruach en hebreo, actuó en la creación del mundo. El Espíritu de Dios se movía, el neuma, el ruach se movía sobre la faz de las aguas. Han leído, ¿verdad? Génesis 1. También el ruach de Dios actuó en la creación del hombre, porque Dios sopló en su nariz. Hubo ruach, hubo neuma. Eso es lo que se llama soplo. Dios sopló en la nariz de esta estructura humana que había hecho, y el hombre fue un alma viviente, un ser viviente. Gloria a Dios. Ahora, estamos hablando de la segunda creación, el hombre, ¿no? Primero la creación, de la primera parte de la creación, que es la tierra. Segunda parte de la creación, que es el hombre. Y la segunda fase de la creación del hombre también actuó el ruach, tenía que actuar el ruach, o el neuma de Dios, que es la creación de nuevo, o la nueva criatura. Para Dios volverle a dar vida al hombre que estaba muerto en delitos y pecados, tenía que volver a soplar en su nariz hálito de vida, ya no para este cuerpo, sino para su espíritu, su alma. Entonces allí hay un ruach importantísimo, porque es ya el espíritu no sopla en la nariz de un ser humano, sino que el espíritu sopla en nuestro espíritu. Por eso este ruach es tan eficaz, porque es el espíritu soplando al área que es más homogénea con él. Es espíritu con espíritu. Es decir, que está soplando en el área que realmente es. Espíritu con espíritu. Bien, entonces, por eso les decía que esto de la neumatología es tan importante. Y ya se ha hablado bastante sobre neumatología, pero nunca se agota todo esto de la neumatología. Y cada vez que se dicen cosas, se dicen cosas nuevas. Y yo quería ir de alguna manera actuando quisiera usar otro término que se llama, es una disciplina que se llama
se llama odogogía, odogogía. Cuando hablamos de pedagogía, hablamos de educar o enseñar, pero es una enseñanza para peques, para niños, infantil, pedagogía, ¿sí? Aquí digamos que se da pedagogía muchísimo, es la enseñanza, es el magisterio. Pero cuando hablamos de odogogía, estamos hablando de educación para adultos, sistema de enseñanza para adultos. La enseñanza para adultos no se llama pedagogía, se llama odogogía. Es un poco más difícil porque es que cuando se le enseña a los niños, se está enseñando en un área muy fértil y que no hay prejuicios, no hay información prediseñada, no hay estructuras viejas. No, se encuentra el campo fértil. Por eso el que siembra primero en la mente de un niño, ese se ha ganado un gran terreno, un gran terreno. Pero en la odogogía, que es enseñarle a los adultos, es más difícil, porque ya enseñarle a una persona que tiene estructuras ya prediseñadas, hechas, ha recibido mucha información de aquí, de allí, de allá, tiene cantidad de prejuicios, llámese religiosos, lo que sea, tiene cantidad de cosas, es además malicioso, ¿cierto? Digamos que hay muchas cosas, ¿será que sí, será que no? Un niño nunca se pregunta, ¿será que sí, será que no? El niño lo recibe y lo cree. Si es verdad, bien, y si no es verdad, pues lo creyó con todo. En cambio el adulto no, ¿será que sí, será que no? Así que educar, hacer odogogía es mucho más difícil que hacer pedagogía. Y allí es donde aparece entonces el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia. Entonces, pues hablar del contexto bíblico del Espíritu Santo, por ejemplo, en los 4 evangelios es mencionada de diferentes formas. Por ejemplo, Mateo lo plantea en su capítulo 3, dice que él que viene tras de mí, a quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bien, eso lo dice Mateo. Ya Lucas, por ejemplo, dice que nosotros, que somos padres y que aunque somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, lo han leído, ¿verdad? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria a Dios. Marcos lo plantea como la señal, producto, fruto, señal. Y estas señales, capítulo 16 de Marcos, el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En esas 5 cosas, 5 señales que aparecen allí, la segunda tiene que ver con el Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la segunda? Hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Esa es una señal, esa es una evidencia. ¿Y señal para quién? Pues es que ¿cómo se sabe si alguien recibió el Espíritu Santo? Pues debe haber una evidencia. Debe haber una señal de que alguien está recibiendo o que alguien recibió el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esa señal? Hablar nuevas lenguas, hablar nuevos idiomas. Ese es un milagro extraordinario. Usted sabe que los milagros consisten en suspender la ley natural para que surja una intervención divina
alterando toda la ley natural. Por ejemplo, una lengua materna que yo sé y que la tengo en mi cerebro, el Señor la suspende en ese momento y luego pone en mi cerebro una lengua que no es materna ni yo la tengo en mi cerebro. Eso no lo puede hacer nadie. Nadie puede hablar un idioma que no está en su cerebro. ¿Cierto? Nadie puede hacerlo. Pero el Espíritu Santo lo hace a través de una intervención divina que se llama milagro, suspender la ley natural de que alguien hable el idioma que está en su cerebro, el idioma materno, y hacerlo que hable una lengua que no está en su cerebro, que no está por ningún lado en su vida, pero que la persona la habla por el Espíritu. Por el Espíritu. Eso es lo que se llama un milagro, suspender las leyes naturales a través de una intervención divina para llevar a otra cosa la acción. Gloria a Dios. Entonces, y Juan pues sí que nos habla del Espíritu Santo. Entonces, ya Juan, por ejemplo, al terminar el libro, precisamente termina así: sopla, hace el ruaj. Juan hace el neuma. Juan sí que plantea ese cuadro maravilloso del neuma. Por eso les digo neumatología. No vayan después a decir, no, pero es que el hermano, ¿de dónde se inventa esos términos? ¿De dónde los sacará? No, neuma. En griego, neuma, soplar, soplar. Entonces Juan dice que el Señor Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, ¿cómo les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Recibid. Algunos discuten, porque es que la gente a veces interpreta mal el texto y quiere decir lo que el texto no quiere decir. Y algunos dicen, no, es que si el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ya, recibid el Espíritu Santo, ahí tuvieron que recibirlo. ¿Y por qué tenía que ser ahí? No, lo que el Señor les estaba era dando la orden que lo recibieran. Pero eso sucedió 10 días después en el aposento alto. Nadie había recibido el Espíritu Santo antes del aposento alto. La gente que a veces es facilista sobre el Espíritu Santo es la que quiere inventarnos y decir que, mire, Jesús les dijo, recibid el Espíritu Santo, y lo recibieron, y ahí no hablaron en nuevas lenguas. Ahí no hablaron en nuevas lenguas. Es que además ahí no está describiendo ninguna acción más que la declaración de Jesús. Pero cuando Jesús dijo eso, no se genera ninguna acción en los que la están oyendo, porque no era el momento de recibirla. Lo recibieron 10 días después en el cenáculo o en el aposento alto. Entonces, fíjense ustedes que el Espíritu Santo es un tema que se plantea de manera clara en los 4 evangelios. Porque hablar del Espíritu Santo es hablar y de la obra del Espíritu, porque además hablar del Espíritu Santo es hablar de la obra del Espíritu Santo, y hablar de la obra del Espíritu Santo es hablar de la acción del reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es Jesucristo reinando en nuestras vidas. ¿De qué manera podría Jesús reinar directamente en nosotros, entronarse en el corazón nuestro, apropiarse del territorio nuestro, de nuestro espíritu, y comenzar a guiarnos desde allí? ¿No les leí ahorita que el Espíritu nos guía hacia toda la verdad? ¿Desde dónde nos guía? Pues desde nuestro propio timón. Es decir, el Espíritu Santo es Cristo manifestándose en la vida de una persona y poniéndose en el terreno de ella para manejarle, para poner el control en el timón y manejarle la vida de ahí en adelante. Y claro, manejarle la vida puede sonar un poco fuerte, pero ¿cómo es que el Señor nos va a manejar, nos va a programar la vida?
Claro que sí, que nos la maneje, que nos la programe, que nos la guíe. Gloria a Dios, que nos haga el mapeo necesario en nosotros. Es lo que necesitamos. Porque Él está diciendo allí que Él no nos guía hacia cosas extrañas. Él nos guía hacia toda la verdad. Entonces, si Él nos guía hacia toda la verdad, que se ponga en nuestras vidas, que se ponga en el trono de nuestro corazón, que se siente en nuestro espíritu, que tome el control de nuestras vidas, que ponga su mano en el timón y que Él sea el que nos guíe, porque nos está guiando hacia toda la verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús en el corazón del individuo, en el corazón del individuo. Porque Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, 14:21 de Juan, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Gloria a Dios. Miren ustedes lo interesante. Me manifestaré a Él. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¿Cómo se manifiesta el Señor a nosotros? ¿Qué es lo que le dicen los discípulos? Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pues es que el mundo no puede recibirle al Señor porque Él es espíritu. Entonces Él dice, el espíritu de verdad. Es que cuando habla del espíritu de verdad es porque hay espíritus que no son de verdad. Y en los posteros tiempos estamos hablando, dice Pablo, de espíritus engañadores. El espíritu es engañador, ¿cuál es? El que se hace pasar por el Espíritu de Dios no siéndolo. Porque ese engaña, ¿no? Ese engaña. Entonces es un espíritu engañador que se parece al Espíritu de Dios pero no lo es. Ese es un espíritu engañador. Pero dice, el espíritu de verdad es el espíritu de verdad. Ese no tiene duda, ese no genera duda. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el espíritu de Dios. La gente a veces quiere decirle a uno, hermano, ¿cómo? Es que yo he visto que inconversos reciben el Espíritu Santo. No, que han sido inconversos, pero el Señor los coge y los transforma en un momento. Les purifica por la fe sus corazones, como lo explica Pedro en el caso de Cornelio y sus seguidores o su familia, que recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y Pedro dice es que el Señor no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, dándoles el Espíritu Santo, habiendo purificado por la fe sus corazones. Fíjense ustedes, no fue que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y sobre su familia antes de arrepentirse y antes de convertirse, no. Ellos escucharon el evangelio, decidieron arrepentirse y convertirse, y cuando terminó el sermón estaban listos ya. Y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no viene sobre una vida mundana, olvídese. Dice, y vuelvo y les repito, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Es que el mundo no lo puede recibir. El que es mundano no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu de verdad solo lo recibe quien lo conoce. Aleluya, quien lo conoce. Entonces, esto es una obra tan amplia, la obra del Espíritu Santo. Toda esta obra neumatológica es tan amplia, porque es como les digo, es la acción del reino de Dios en la tierra. Es tan amplia que inicia precisamente, donde leía el hermano hace un rato, convenciendo al hombre, que empieza a partir del versículo 8,
del capítulo 16. ¿Cómo comienza la obra del Espíritu Santo? Convenciendo al hombre. Nosotros no estamos aquí porque nos haya convencido el evangelista, porque nos convenció el predicador, porque nos convenció una persona. Nosotros estamos aquí porque nos convenció el Espíritu Santo. Así dice la Biblia, que Él nos ha, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros. Gloria a Dios. Convence al hombre. Y después de convencerlo, comienza a llevarlo a través de una obra grande, hasta llevarlo, imagínense ustedes, a maestro. Hasta llevarlo a maestro para perfeccionar a los santos. Es decir que lo convence, lo trae, lo pone como su discípulo, luego como su servidor, como su líder, hasta que lo lleva a maestro. Porque eso es lo que ha hecho el Señor. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por esto mismo Él constituyó a unos a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, fíjense ustedes que para el Señor perfeccionar a los santos, ¿qué hace? Desde que convence al hombre, lo lleva a través de un proceso hasta llevarlo a que sea maestro. Es un proceso largo, larguísimo. Gloria a Dios. Con esto lo que quiero decirles es que la obra del Espíritu Santo es grande, es amplia, muy amplia, definitivamente muy amplia. Gloria a Dios. Y entonces, por eso nos habla de tantas cosas interesantes sobre el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, Juan nos habla 3 veces, o más bien Jesús nos habla 3 veces acerca del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan es el que nos plantea la obra del Espíritu Santo, nos plantea esto de que el Señor es el que nos convence, nos trae, nos tiene aquí. Entonces, una de las primeras veces que plantea Juan el Espíritu Santo comienza por donde es y por donde debe ser. Y es a partir del momento que la persona recibe el Espíritu Santo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Para quiénes es el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Y entonces ese es el primer tema de Jesús en Juan sobre el Espíritu Santo. De empezar por donde se debe empezar, por recibirlo. Que sí que es importante que nosotros nos preocupemos por eso de recibir el don del Espíritu Santo. Sobre todo el que de pronto no lo ha recibido y mantener el Espíritu Santo. Entonces, el capítulo 7, versículo 37 es el tema que trae allí el Señor Jesús. En el día 8º de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se componía de 8 días, una fiesta solemne. La última fiesta del año, la primera es la Pascua, la segunda es la de Pentecostés y la tercera es la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo de Israel conmemora la peregrinación por el desierto y cuando Dios les dio a beber agua de la roca. Entonces, en ese día 8º, que era el último y gran día de la fiesta, alabanzas al Señor Jesús, que era un día de gran solemnidad, porque era justo el día
en que se celebraba cuando Dios les había dado a beber agua de la roca. Y ese día se cantaban los salmos graduales, que son del Salmo 120 al Salmo 134. Usted lo lee ahí, Salmo gradual. En el título aparece Salmo gradual. ¿Por qué gradual? Porque los cantaban en cada grada. En cada grada cantaban un salmo, el 120, 121, 122, hasta terminar el 134. Los sacerdotes y las mujeres, ellas con la cantidad de cántaros aquí llenos de agua, iban subiendo y en cada grada cantaban un salmo hasta llegar al último. Cuando llegaban al último, entonces derramaban esa agua para que corriera por las gradas del templo y así recordar cuando Dios les había dado a beber agua de la roca. Y Jesús estaba ahí, que no se perdía un solo movimiento mientras ellos estaban haciendo esto. Porque Jesús no es ningún descontextualizado que dice cosas por allá a lo loco y en momentos inconsecuentes, inoportunos. Él dice las cosas justo en el momento que tiene que decirlas y que debe decirlas. Cuando ellos están celebrando eso y el agua está corriendo y conmemorando eso, Él les está diciendo: si alguno tiene sed, levanta su voz. Se pone delante de ellos y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, les está diciendo: yo soy esa roca que bebieron sus padres en el desierto. Yo soy esa roca que fue herida en el desierto. Esa roca que le dio beber agua a sus padres y que se saciaron, está aquí con ustedes en este momento. Es lo que les está diciendo el Señor Jesús allí. Y entonces, por eso les está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria a Dios. Esa es la primera referencia sobre el Espíritu Santo, porque dijo: venga a mí, beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es para ellos, para los que creen. Gloria a Dios, el Espíritu que reciben los que creyesen en Él. Y la segunda vez fue el último día de su muerte, o el día antes de su muerte. Todo lo que es el capítulo 14, 15 y 16, que es donde hemos leído: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará hacia toda la verdad. Él les enseñará todas las cosas, les recordará las palabras de Jesús. Él dará testimonio acerca de mí. Él les glorificará o les enseñará a glorificarle. Habla como algunas 6, 7 veces sobre el Espíritu, el capítulo 14, 15 y 16. Todo esto lo habla el Señor Jesús el día antes de su muerte. El día antes de su muerte. Gloria a Dios. Y la última, que fue la tercera vez, pues es la que les mencioné en el capítulo 20, versículo 21, cuando les dijo: sopló sobre ellos y les dijo: recibid del Espíritu Santo. No podía faltar ese soplo del Señor, porque Él es el Espíritu, porque Él es el Ruach, porque Él es el Neuma, el soplo de Dios, soplando sobre estos discípulos para que recibieran la vida, para que recibieran el poder, aleluya, para que fueran parte de esa nueva creación, nuevos hombres y mujeres que vivían para vida eterna. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, qué importante, y que quería hablarles un poco sobre la amplitud de esto de la neumatología en Jesús y lo que Él declara, lo que declaran los discípulos.
Porque cuando hablamos de la neumatología, no solo hablamos del Espíritu Santo, sino de todo lo que es Espíritu. El Espíritu Santo como Dios o Dios como Espíritu, pero también de otros seres espirituales. Por ejemplo, en la neumatología cabe la angelología. Angelología, esa es otra disciplina bíblica. No se dice angeología, sería incorrecto, se dice angelología. La doctrina que estudia los ángeles. La angelología también estudia los demonios, que también son seres espirituales. La neumatología, fíjese usted, no solo estudia el tema del Espíritu Santo, sino todo aquello que es espíritu. Y por último, algo muy importante, la neumatología estudia la parte inmaterial del ser humano. Acuérdense que nosotros no somos solo carne y huesos o emociones. En nosotros también hay un espíritu. En nosotros hay un espíritu. Así que la neumatología estudia el espíritu nuestro. Nosotros hablamos muchísimo del Espíritu Santo, pero poco de nuestro espíritu. Y resulta que hay demasiada conexión en nuestro espíritu. Porque cuando hablamos de la vida espiritual, Pablo es el que lo plantea muy bien diciéndole a Timoteo, cuando ve esta área espiritual tan neumatológica, y le dice, vea, ninguno tenga, si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y no está queriendo decir que el que es nacido del Espíritu no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Lo que está diciendo más bien es que la obra del Espíritu es invisible. La obra del Espíritu muchas veces es indetectable. La obra del Espíritu se está dando y muchas veces la ignoramos. La obra del Espíritu está desarrollándose en nuestras vidas y de pronto poco nos estamos dando cuenta de eso. Pues así como crecen los huesos de la mujer encinta, así crece la obra de Dios en nuestras vidas, pero nosotros la ignoramos, así nosotros ignoramos la obra del Espíritu, que como está creciendo, ¿quién ve cómo crecen los huesos de la mujer? Los huesos, el feto, la mujer cuando está en ese proceso de gestación. ¿Quién puede verlo? No nos damos cuenta. Pero fíjense ustedes todo lo que está pasando. Están pasando cosas extraordinarias allí. En el vientre de la mujer está pasando todo un milagro. Está gestando toda una cantidad de procesos. Se están formando una cantidad de sistemas complejos para la vida. Gloria al Señor. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso dice, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es, renovarse, pero no será posible sin la obra del Espíritu Santo. Y la renovación solo la da el Espíritu Santo. Y el hombre que quiera de verdad renovarse, regenerarse y restaurarse, solo definitivamente podrá si se pone en la presencia de Dios y deja que el Espíritu Santo obre en su vida. Tito capítulo 3 versículo 5 lo está diciendo así, de esta manera. Dice el apóstol Pablo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí entonces hablamos del lavamiento, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Solo el Espíritu Santo podrá renovar y restaurar. Solo el Espíritu Santo puede hacer que una vida sea nueva y luego regenerarla. Cuando se habla de renovación, se habla de reparar todo aquello viejo. Aleluya.
De manera que el hombre viene en una vieja vida y el Espíritu Santo la hace nueva. Pero cuando se habla de regeneración, se habla de darle vida a aquello que estaba muerto, aquello que estaba moribundo. Y pues solo el Espíritu Santo es el que da vida, aleluya. El Espíritu entonces se entra en el corazón del hombre y le da vida. Alabanzas al Señor Jesús. Así que la salvación es una obra del Espíritu Santo de principio a fin. O sea, desde el momento que la persona oye la palabra de Dios, el evangelio, hasta lo que podríamos llamar la perfección cristiana. El Espíritu Santo se encarga de llamarnos, de convencernos, de traernos a la iglesia. El Espíritu Santo es un poder impresionante, aleluya. El Espíritu Santo maneja la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos trae. Gloria a Dios. Luego el Espíritu Santo con su razón nos convence. Entonces la gracia del Espíritu nos trae. Su razón, su palabra nos convence. Aleluya. Y una vez que estamos aquí y que estamos convencidos, entonces el poder del Espíritu nos convierte. Aleluya. Entonces la gracia nos trae, la razón de su Espíritu, la palabra nos convence y su poder nos convierte. Aleluya. Por eso es que el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es poder, aleluya, gloria a Dios. ¿Queremos vidas de verdad transformadas? ¿Queremos vidas de verdad que sean cambiadas, regeneradas? Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Dejemos lo que Él se mueva y que Él haga su obra en medio nuestro. Nosotros somos los que le ponemos muchas talanqueras a veces al Espíritu para impedir a veces que obre. Pero el Espíritu Santo el Espíritu Santo es capaz. Mire, el Espíritu Santo es el que hace santos. Él es el que fabrica santos. Él es el que hace nuevas criaturas. Es el que renueva y regenera al hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso nadie será transformado simplemente a través de mecanismos humanos, simplemente a través de ayudas humanas, simplemente a través de esfuerzos humanos. Eso no será posible. Esta iglesia realmente, como les digo, tendrá transformación, tendrá renovación, tendrá verdaderos cristianos, tendrá hombres y mujeres de verdad nacidos de nuevo, aleluya, solo permitiendo que el Espíritu Santo, que es el que engendra y el que da vida, engendre nuevas criaturas, aleluya, y cada día se produzcan nuevos nacimientos en esta iglesia. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y una vez que haya nuevos nacimientos, entonces el Espíritu Santo se encarga de coger esas nuevas criaturas y hacerlas crecer en Él. Gloria a Dios. Por eso cuando la persona oye el evangelio, no lo está oyendo sencillamente por ahí de cualquier manera. No es que le llega simplemente cualquier cosa, no. Mira lo que dice, y esto es un texto que ya lo hemos leído, pero qué importante leerlo cada vez que se lee, es muy importante. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 dice así: a los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros hoy, administraban las cosas que ahora os son anunciadas,
¿Qué es lo que nos es anunciado y que administraban los profetas? Por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no solo querían mirar, sino intervenir en la predicación del evangelio. Ellos estaban que se predicaban. Ellos oían y los mismos profetas estaban que se predicaban. Es que estamos oyendo muchas cosas muy bonitas. Porque es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero no para morar en las personas, que eso es muy distinto. Y ellos comenzaron a profetizar que el Espíritu Santo vendría para morar en las personas. Y que habría hombres ungidos por el Espíritu Santo para predicar el evangelio. Y los profetas decían: no, Señor, tú hoy nos dices que prediquemos y somos profetas y hablamos de tu palabra, pero eso que tú hablas, esa forma de predicar, la desconocemos, es distinta a la que nos ha tocado a nosotros. Esa es mucho mejor que la nuestra. Y entonces dicen ellos, el Señor les tiene que revelarles. Y le dicen: no, esto no es para ustedes. Esto que ustedes administran hoy, esto es para otros. Más adelante, para otros. Y ya Pedro dice: esto que ellos administraban es para nosotros, para ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Pedro en ese versículo? Primero, habla del predicador. Habla del predicador. Está diciendo las cosas que os anunciaban por los que os han predicado. Habla del predicador. Segundo, habla de qué es lo que se predica: el evangelio. Gloria a Dios. Y tercero, habla que ese evangelio es predicado a través de ese predicador por el Espíritu Santo. Por eso es que a ustedes no los convenció el predicador, porque el predicador de verdad predicaba, pero él estaba predicando era por el Espíritu Santo enviado del cielo. Él predicaba el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, y entonces por eso es que su fe no está fundamentada en convicciones humanas. Gloria al Señor Jesús. Así que el predicador toma la palabra y la predica ungido por el Espíritu Santo, y la palabra y el Espíritu entonces engendraron una nueva criatura. La palabra, que es la semilla, ¿cierto? El Señor dijo eso, que la palabra es la semilla, la palabra de Dios. Y el Espíritu, que es el que tiene poder de engendrar, que eso es lo que nos dice, le dice a María: el Espíritu te cubrirá. Por eso lo que tú vas a tener es engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que puede engendrar. Llegaron allí la palabra y el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y entonces ahí se juntaron las dos semillas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso usted fue engendrado por el Espíritu. Por eso usted hoy es una nueva criatura. Y una nueva criatura no porque le metieron un cuento por ahí de un nuevo proyecto de vida social o lo que sea. No, usted es una nueva criatura porque lo engendró directamente el Espíritu Santo por el evangelio predicado por un predicador ungido por el Espíritu Santo. Oh, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Mi hermano, así que en esta tarde yo quiero decirle para concluir que el que comenzó la buena obra en usted desde allá, cuando usted fue engendrado, desde allá cuando el Espíritu lo convenció y desde allá cuando el Espíritu lo trajo, quiero decirles que el Espíritu comenzó una nueva obra en usted. Aleluya, pero que esa obra no se ha culminado. Ninguno debe creerse aquí tan suficiente para decir: ya el Señor terminó la obra en mí. No, todavía hay mucho que nos falta.
Hay mucho que nos falta. Gloria al Señor Jesús. Pero tranquilos que Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos deja la respuesta concreta y nos consuela diciendo: el que comenzó la buena obra. El que comenzó la buena obra. A ver, ¿quién fue el que comenzó la buena obra en nosotros? ¿Quién fue el que la comenzó? Aleluya. Gloria a Dios, el Señor Jesús. Pero digámoslo así: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó en nosotros la buena obra. Aleluya. ¿Usted sí está persuadido de eso? Es decir, ¿sí está convencido de eso? Eso es lo que dice el texto. Estando persuadido de esto. ¿Sí está usted persuadido? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, aleluya, gloria a Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta que Él venga por esta iglesia, hasta que Él venga por este pueblo, Él estará trabajando, Él estará actuando, Él estará obrando, Él estará haciendo. Él trabaja todos los días. Como Él lo dijo: mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Él trabaja incansable porque esta obra no la ha terminado todavía. Todavía le falta mucho para perfeccionarla. Pero ahí vamos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Ahí vamos con la ayuda del Señor. No te canses, no desmayes frente a esta obra gloriosa. No desistas, mantente firme, mantente, porque en medio de todo, en medio de las dificultades, el Señor usará todo lo que le pase a usted en su vida, todas las circunstancias, todo lo que usted viva todos los días, todo eso el Señor lo usará para ir formando su vida, para ir perfeccionando su vida, aleluya, y para ir haciéndolo crecer en su vida. Póngase de pie en esta hora. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. No sé en qué parte va la obra de Dios en su vida, en su corazón. No sé en qué parte va, mi hermano. No sé cómo va la obra de Dios en su vida. Pero póngala en el Señor. Póngala en Él, aleluya. Deja que Él obre en su vida. Deje que el Señor fluya, que el Señor influya su vida. Porque es que lo que hemos recibido no es cualquier cosa. Usted no ha recibido el espíritu de cobardía. Usted ha recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Deja que el Espíritu Santo se siente en su vida, tome su timón y guíe su vida. Alguien, un amigo, una persona por allá querrá en esta hora que oremos por usted. Querrá que el Señor tome control de su vida, de su corazón. Querrá poner todas estas cosas en el poder del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Yo le invito para que venga aquí. Quisiéramos orar por usted en esta tarde, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, alabanzas al Señor. Porque no se olvide que en Cristo está la renovación y la regeneración. Su vida no podrá ser nueva, no podrá ser regenerada, no podrá ser restaurada, no podrá ser reparada si usted no se pone en manos del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo obre en esta tarde. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, en esta hora